Y vamos, precisamente con ese reportaje, Alberto Fujimori esta semana regresó a su encierro en la Diroes y su hija Keiko, desde su celda también, ha pedido compasión para su padre y ha implorado que la humanidad se imponga al odio, ha dicho desde su cuenta de Twitter, mientras que lo que le queda de su bancada ha salido a denunciar que aquí se está atropellando un indulto legalmente concedido, han dicho. Por supuesto, y ya lo hemos dicho acá, el sufrimiento ajeno, aún estando en orillas opuestas, orillas políticas opuestas, puede ser motivo de celebración, de regocijo. Pero lo que sí se puede pedir es un poco de coherencia. Entonces, vale la pena recordar lo que le valió a Kenji Fujimori jugársela por el indulto de su padre. Se enfrentó abiertamente a su hermana. ¿Lo recuerdan? Denunció que sus asesores la tenían secuestradas, que prácticamente se había instalado un régimen de terror en Fuerza Popular. Y su hermana nunca le perdonó que haya quebrado la que era su supuestamente monolítica bancada. ¿Cuál fue el castigo? Lo expectoraron del Congreso de la República. Hay que recordar que fue la bancada de la señora Keiko Fujimori la que le puso zancadillas al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente que terminó indultando a su padre. No solamente zancadillas a su gobierno, sino también a ese indulto. Un indulto que cuestionaron la forma en que fue otorgada el indulto. ¿Recordemos o no recordemos? Hay que recordar esas cosas. Y bien, la historia es que ahora esta marca política poderosa que es el fujimorismo tiene esta situación, padre e hija en prisión, padre e hija en prisión. Keiko Fujimori tuvo el gran mérito de levantar de los escombros al fujimorismo dejado por el binomio Fujimori-Montesinos, quienes han llamado a recuperar, si es que eso es posible, algo de ese capital político cuando Fuerza Popular hace agua con miras al 2021. ¿Será Kenji Fujimori, como alguna vez dijo Alejandro Aguinaga, el tsunami para el 2021? ¿Será quien llega, lo limpia todo y resurge? Richard Apolo tiene el reportaje. Sentado en la silla de ruedas, Alberto Fujimori sabe que no hay vuelta atrás, que debe volver a prisión. Y mientras su hijo Kenji lo conduce hacia la salida de la clínica, por su cabeza no solo pasa el hecho de volver al encierro, sino como una película. Las imágenes se suceden en su mente una tras otra, tratando al parecer de entender si por su culpa los Fujimori, con él a la cabeza, viven actualmente las horas más oscuras. No tengo dudas de que es un ser humano con emociones paternales, con capacidad de arrepentirse y de sentir dolor porque una hija suya esté presa y un hijo suyo esté peleado con la hija y haya sido defenestrado del Congreso. Por supuesto que eso le tiene que doler mucho. Él le preocupa la situación legal de su familia. Todos sus hijos investigados, Kenji procesado penalmente por el tema de los Avengers y el indulto, luego Keiko procesada y con prisión preventiva a 3 años. Cuando en noviembre del 2005 inesperadamente el expresidente Fujimori pisó Chile procedente de Japón, alguien le había vendido la idea que era momento de regresar al Perú, que la fuerza de sus simpatizantes podía estar por encima de la justicia y que nuevamente, como si nada hubiese pasado, podía intentar reingresar a la política peruana. Pero sus planes no salieron como él pensaba y tras 2 años de pedidos de extradición, Chile accedió. La suerte quedó echada para el expresidente Fujimori, quien sería trasladado a Lima para responder por crímenes de lesa humanidad, como las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta. Fue en ese interín, aún en Chile, cuenta la leyenda, que acorralado a Alberto Fujimori, pensando a futuro y en la necesidad de tener un soporte político, le pide a su hija Keiko Fujimori no solo ingresar a la política, sino heredar ese caudal fujimorista que había cosechado mientras él estuvo en el poder.
Alberto Fujimori, acosado, ajochado por los procesos legales que se le venían y la extradición, que ya estaba pedida por el Perú. Entonces un Alberto Fujimori, no desde el bien que quiere hacer al Perú y desde la preocupación por su legado, sino por sus problemas judiciales que le pide a la hija que se meta a hacer política, y probablemente hace lo mismo, alentando al hijo a que sea otra vía de política. Entonces yo creo que eso, por supuesto, es algo con lo que se está martirizando Alberto Fujimori, ¿no? Los años demostrarían que el remedio fue, al parecer, peor que la enfermedad, pues cada uno de sus hijos parecían tener agendas distintas y cada vez se alejaban políticamente uno del otro. Mientras Keiko pretendía refundar el fujimorismo, dejando fuera a las viejas glorias entre comillas, y buscaba aparentemente que su padre sea declarado inocente y alcanzar la libertad por la vía legal. En la otra orilla, Kenji solo tenía una cosa en la cabeza y, por lo que decía, había ingresado a la política: la libertad de su padre, agotando todas las posibilidades, que incluían el indulto, que finalmente le concedió PPK, indulto que terminó por enfrentar a los hermanos y que trajo consigo una escalada de eventos, donde los mayores, derrotados, terminaron siendo los Fujimori, siendo el reciente capítulo, tras la anulación meses atrás del indulto, la vuelta del patriarca a Barbadillo. Nunca debió pasar eso, pero la gente sabe de corazón que de verdad quiere a Alberto Fujimori, que es agradecido de corazón. Nunca le va a perdonar a Keiko Sofía Fujimori por lo que está haciendo con su padre, porque indulto, cuidado, no fue negociado. Ya eso hay que dejar muy claro. Fuerza Popular ya se cagó, ya se jodió. Todo lo que está pasando la familia Fujimori es por culpa del Perú, por culpa de los adversarios políticos, por culpa de quién, por culpa de ellos mismos, por culpa de ellos mismos. Obraron mal, abusaron del poder, lo que están en crítica. Por eso la lección es que un indulto mal dado, lo que mal empieza, mal acaba. Y esa es una moraleja que hay que sacar y hay que tatuárnosla con sangre y tatuarla en los abogados, en los políticos y en los propios protagonistas y en el propio Alberto Fujimori, que no se debió prestar a una maniobra de tanto costo político para los suyos y para todo el país. Es la noche del miércoles último, y tras horas de papeleos y horas de espera, el momento había llegado. Alberto Fujimori tenía que abandonar la Clínica Centenario y ser llevado a Barbadillo, en esta camioneta blanca que deja ver sentada en el asiento del copiloto a un agente del INPE, quien conversa con el expresidente, sentado en la parte trasera, acompañado por su hijo Kenji. Tantas veces Kenji, quien también estuvo con su padre acompañándolo tras el indulto. Esta semana, el camino los llevó a Barbadillo, tras el alta médica de la clínica que diagnosticó, entre otras cosas, en Fujimori, fibrilación auricular paroxística, enfermedad coronaria crónica, hipertensión arterial, insuficiencia venosa crónica, gastritis crónica, ansiedad y depresión. Contra todo lo que señalan antojadizos opinólogos, que de la situación médica de Alberto Fujimori hablan con ligereza, pero como médicos tienen un tremendo sesgo insano y perverso, y que los lleva a señalar que miles de pacientes tienen fibrilación auricular. Por supuesto que miles de pacientes tienen fibrilación auricular, como millones de gentes en el mundo, pero que es una situación problemática para la salud de Alberto Fujimori, porque dentro de las causas intracardíacas, que son 3 que dan la fibrilación, Alberto Fujimori tiene 2. A eso se suma una serie de patologías que en el área cardiovascular lo comprometen en demasía. Alberto Fujimori no es de fierro, querida Lourdes. Alberto Fujimori tiene afectos y sentimientos como cada uno de nosotros. Es evidente que esta situación lo deprime. César Nakazaki, quien vuelve, como en los viejos tiempos, a ser abogado de Alberto Fujimori, defiende a capa y espada el indulto, el cual acepta
que si bien no se dio en una coyuntura adecuada, aquel, dice, cumplía e incluso afirma cumple actualmente con todas las condiciones que requiere un indulto humanitario, como fue calificado en su momento, cuando aquella gracia presidencial permitió en diciembre del 2017 que el expresidente salga de prisión. Dice el ministro de Justicia Ceballos que no hay ninguna razón que valide para que sea un nuevo indulto. Jurídicamente el indulto puede darse. El problema del ministro quizás es que no ha leído la documentación médica, porque si él lee la documentación médica de medicina legal, entonces él encontrará que todos los médicos no solo confirman el motivo del indulto, la fibrilación auricular paroxística, sino que además el cuadro clínico se ha agravado con la obstrucción de 2 arterias. O sea, no solo había la enfermedad que motivó el indulto, sino que en libertad se ha agravado. Y adicionalmente, si lee el ministro los documentos, la única junta médica que ha analizado si el tratamiento puede cumplirse en cárcel o no, es la junta médica que motivó el indulto. No se le ha sustituido con ninguna junta médica. Esta es la carta escrita de puño y letra por Alberto Fujimori, horas antes de su reingreso a Barbadillo. Una carta en la que señala estar casi 12 años en prisión y se pregunta si ese tiempo no es suficiente. En otro momento, en una entrevista a la prensa extranjera, se refiere a su estado de salud afirmando que si en la tranquilidad de estar hospitalizado atraviesa lo que llamó la peligrosa montaña rusa cardíaca, en prisión la situación será, dice, mucho más grave e inestable. Considera además que su vuelta a prisión es una condena de muerte, lenta y segura. Tampoco es así, no, pues están dramatizando ahí el presidente o expresidente Fujimori. No estás en Lurigancho, no estás en Castro, donde las ratas pasan encima de ti y estás con tuberculosos y gente que tiene sida y gente que está sin nada, en condiciones insalubres, con gente pobre realmente y que pasa penuria. No estás en esa condición, él está en una cárcel dorada. El indulto humanitario se puede revisar, sí, en un solo caso: que no haya enfermedad o que la enfermedad pueda ser tratada en un penal. Y sobre eso, ni la parte civil ni un juez ha incorporado ninguna prueba que diga no está enfermo o esa enfermedad puede ser tratada en la cárcel. Eso no lo ha dicho nadie. ¿Quieres que sea frío dentro de este melodrama de los Fujimori? Yo no creo que se muera en prisión porque nadie quiere eso, ¿no? Yo creo que hay una gran preocupación del Estado, de la historia, para que un presidente no se muere en prisión. Mientras tanto, Kenji evalúa si continúa en política o se dedica de lleno a sus negocios. Lo que sí parece tener claro es no querer terminar como su padre o su hermana, es decir, tras las rejas.